Buenas tardes y bienvenidos a la Fundación Pablo VI. Gracias a todos por asistir a la presentación oficial en España de esta película La Carta, inspirada en la encíclica Laudato Si. Es un placer acoger una vez más a las muchas instituciones, casi una treintena, que aparecen a pie de pantalla, o deberían aparecer, según me han dicho, a pie de esta pantalla, y que desde hace ya unos años venimos realizando diversas actuaciones conjuntas en el entorno de las conferencias mundiales sobre el cambio climático y, en concreto y fundamentalmente, desde la COP25, celebrada precisamente aquí en España, en Madrid. El estudio, la reflexión y la investigación sobre aspectos relacionados con el medio ambiente, la transición energética, la sostenibilidad, la ecología, configuran uno de los ejes estratégicos de esta casa, de la Fundación Pablo VI, estando convencidos de que se trata de un ámbito de actuación en el que todos debemos implicarnos. Lamentablemente, todo lo ideologizamos, hasta cuestiones tan básicas como el cuidado de nuestra casa, el cuidado de la casa común. Quizás las perspectivas de cómo abordar política o económicamente el problema no sean iguales, y por ello es muy necesario respetar y buscar un diálogo entre esas distintas posiciones. Pero lo que no podemos, en ningún caso, es dejar de afrontar el problema. Precisamente, y por esto, antes de la película, tendremos un breve coloquio a cuyos intervinientes agradezco desde ya su participación. En concreto, Vicente López Ibor y Marta Isabel González, que están presentes aquí en el auditorio. Y contactaremos también desde Bruselas con Manuel Barrios, el secretario general de COMECE, de las Conferencias Episcopales Europeas, y desde Egipto con César Sánchez, diputado del Partido Popular encargado en su cartera de estas cuestiones, que está precisamente participando en la COP27. El coloquio será moderado por Sandra Bárez, directora de comunicación de aquí, de la Fundación Pablo VI, a quien le agradezco muy especialmente su involucración en la organización de este evento. Muchas gracias a todos y muchas gracias especialmente al movimiento Laudato Si y a Antonio Garrido, a quien le traslado, si está por ahí, aquí está, sí, la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. La verdad que me hace mucha ilusión poder estar hoy aquí y poder virtualizar a tantísima gente con la que he podido trabajar a lo largo de estos últimos años. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en la presentación oficial de La Carta, un mensaje para nuestra tierra. Sí, tras el estreno mundial que tuvo lugar el pasado 4 de octubre en la Ciudad del Vaticano, ya han sido más de 8 millones de personas las que a lo largo del mundo han podido ver esta película, ya que, como sabéis, está disponible en varios idiomas y también con subtítulos, para aquel que se atreva un poquito con el tema de los idiomas. Hoy aquí vamos a ver precisamente la versión original con los subtítulos en castellano para que podamos precisamente entender y ver todos los matices que tiene el documental. Que estemos hoy aquí no ha sido precisamente un camino sencillo. Han sido casi 3 años de andadura con una pandemia mundial de por medio y las dificultades de un proyecto de esta envergadura con la galardonada productora Of Defense, que han sido los que han dirigido esta película documental. Todo un gran reto que ha discurrido alrededor del mundo y que tiene su eje central en este encuentro que se produce con el Papa Francisco en Roma y que se grabó el verano pasado y que desde luego está lleno de emoción. Este acto es solamente el primero de muchos, ya que nos disponemos a iniciar lo que se puede denominar como una gira, es decir, un tour que llevará esta película con distintas instituciones de toda España para mostrarla a todos los públicos. Ya tenemos agendadas publicaciones en Córdoba, Sevilla, Granada, Pamplona, Santiago de Compostela y Burgos. Es solamente el principio de muchos y que esperemos que muchos de los que hoy nos acompañáis aquí pues asuméis a esta iniciativa. Simplemente, por mi parte, dar las gracias a don Fernando Fuentes, como director de Ecología Integral de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social, por su impulso para organizar este acto que celebramos.
igualmente como miembro de la Fundación Pablo VI, que es la institución que hoy nos acoge. Mencionar también a Carlos Jesús Delgado y al gran equipo de la CDI, la Comisión de Ecología Integral de la Archidiócesis de Madrid, por su incansable espíritu y su respaldo. Agradecer igualmente a los ponentes que hoy nos acompañan en esta tarde y, finalmente, que no se olvide esta treintena de organizaciones que hoy estáis aquí con nosotros y que habéis invitado a toda esta gente. Igualmente, agradecer tanto a Sandra como a Gabriel, que han sido los verdaderos motores y dinamizadores de este evento. Espero de verdad que podáis disfrutar del documental, que nos lleve a una verdadera conversión ecológica y que podamos escuchar este mensaje del Papa Francisco y de la encíclica Laudato Si. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias a todos por venir. No voy a repetir ya el agradecimiento a estas 30 organizaciones convocantes. Es un lujo que estéis todas aquí, que convoquéis un año más a todas las instituciones de Iglesia a levantar la voz por el grito de la tierra y el grito de los pobres, ¿no? Y por eso estamos aquí hoy en la presentación de esta película. Antes, muy brevemente, voy a pasar a presentar a los que vamos a formar parte de este coloquio. Presento en primer lugar a Marta. Ella es doctora en periodismo por la Universidad Complutense. Está aquí en la Fundación Pablo VI hoy en este coloquio. Ella representa a Manos Unidas, a Enlázate por la Justicia y al Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, con el que ha estado 3 años trabajando, muy vinculada y sigue vinculada. Y ha sido muy importante su participación en la gesta de esta película y en este trabajo de los jóvenes dentro de la Iglesia para sensibilizar en la lucha contra el cambio climático. Tengo también a Vicente López Ibor. Él es presidente de la Asociación Española de Derecho de la Energía, que es la única que existe en nuestro país en esta materia, y de la Federación Europea de Asociaciones de Derecho a la Energía. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos el privilegio también de tener, por estas vías digitales que tanto hemos utilizado durante la pandemia, a 2 personas. Una de ellas está en Bruselas, es el secretario general de COMECE, don Manuel Barrios, a quien saludamos. Muchas gracias, don Manuel, por estar con nosotros. Y a César Sánchez. Él es político, es la parte política de este coloquio, que es muy importante hoy que esté con nosotros. Él está en Egipto, en la COP27. Él ha sido, entre otras muchas cosas, ha sido alcalde de Calpe, presidente de la Diputación de Alicante, es portavoz de Medio Ambiente y Transición Ecológica en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Popular, y él está ahora mismo en Egipto participando en esta COP27, donde hay tantas cosas que los líderes internacionales nos tienen que decir y que nosotros deberíamos poder decirles a ellos, ¿no? Así que, César, gracias por estar hoy aquí y, sobre todo, gracias por hacernos este hueco, por hacer el esfuerzo. Gracias. Pues muy brevemente pasamos a presentar. No quiero hacer un spoiler de la carta, a lo mejor muchos de ustedes ya la han visto, pero es un privilegio poderla ver en pantalla grande. Es una carta que llama al diálogo entre la ciencia y la fe, una carta que llama a la acción. Han pasado 7 años desde que se publicara la Laudato Si, coincidiendo con la firma de los Acuerdos de París. Y la situación no solo no se ha revertido, sino que estamos en lo que en la inauguración de esta COP27 venían a denominar casi como un infierno climático. Algunos datos, pues desde 2015 hasta 2022 estamos viviendo las olas de calor más altas que hemos conocido hasta ahora. El planeta está en un calentamiento de 1,1, muy próximo a ese 1,5 al que no queremos llegar. Y la concentración de los principales gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso en la atmósfera, sigue marcando récords cada año. La postura de la Iglesia con respecto al cuidado de la casa común no es nueva. Todos los papas, los últimos papas, desde Pablo VI, han estado llamando a ese vínculo, han vinculado la crisis climática con esa crisis social y el deterioro de nuestras relaciones sociales, y también el problema con los más pobres. Sin embargo, el Papa Francisco ofrece una novedad con esta carta, que es la forma en la que da su mensaje, la forma en la que cambia este discurso. Es como si una de las participantes, de las protagonistas de esta película, dice que es como si la carta estuviera dirigida a cada uno de nosotros.
Y yo os pregunto a vosotros, Marta, quiero empezar por ti, ¿cómo te ha interpelado a ti esta carta y qué es lo que tú crees que cambia con este mensaje de Papa Francisco, con esta Laudato Si? Muchas gracias, Sandra. Gracias a la Fundación Pablo VI y a este pequeño coloquio. No queremos hacer spoiler, pero yo, como periodista y comunicadora, sí que os puedo decir, ya se veía cuando se anunciaba esta película en los trailers, que es un material comunicativo que necesitamos. Como comunicadora diré, necesitábamos una película que nos contara estos temas con la fuerza con la que lo hace. Sin hacer spoiler, porque lo vamos a ver en 2 segunditos, pero deciros que es muy audaz. La primera palabra que me viene es la audacia, con la que entra directamente de lleno al debate. Si el Papa Francisco se está metiendo donde nadie le llama, si está haciendo política, va directamente a las críticas. Cuando la carta, en realidad la carta, sabéis que es un juego de palabras, porque se habla de la carta de la que veremos en la película, pero en realidad la carta es la encíclica carta del Papa Francisco a toda la humanidad, ¿no? Entonces, cuando Laudato Si salía, al Papa no se le criticaba tanto, pero es que hoy día, ¿no? 7 años después, es cada vez esa crítica ha ido a más. Yo creo que eso que dicen de ladran, ¿no? Luego cabalgamos, o sea que el mensaje del Papa está llegando. Y sí decías, es verdad, en la Iglesia ha habido muchos papas. Yo había hecho un poco un elenco, que alguna vez lo he contado en mis artículos, porque cuando se dice que el Papa Francisco es pionero, sin duda lo es. Es el primer papa, y se dice también en la película, que ha convocado a todas las religiones y también a los agnósticos y ateos. El primer papa en escribir una encíclica absolutamente centrada en el cuidado del planeta y de los más pobres. Hace esa conexión. Sin nombrar a San Francisco de Asís, que ya en el siglo XIII fue el primero que vinculó todo, sin nombrarlo, pero le nombro, bueno, sería que no. Tenemos, por ejemplo, en el año 1891 el Papa León XIII ya hacía una mención al medio ambiente, Pablo VI en el 68, Juan Pablo II en el 90, por supuesto, la Caritas in Veritate de Benedicto XVI. Pero al Papa no se le puede quitar el mérito. Y otra palabra que quiero decir es gracias al movimiento Laudato Si, por supuesto al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y al Vaticano, al Dicasterio para la Comunicación, que lo han apoyado. Cuesta muchísimo. La Iglesia necesita esto, porque la Iglesia de siempre se ha comunicado un poco mal, con poca audacia, así que se necesita. Y último, los temas que trata. Los temas son de absoluta actualidad. Entra con la inmigración, entra con los migrantes climáticos, habla de los pobres. Manos Unidas, Enlázate por la Justicia, el trabajo que llevamos por los pobres, la Iglesia. Son los temas de Manos Unidas y de Enlázate por la Justicia y sus campañas, ya luego contaremos más de ellas y de los jóvenes también, pero son los temas de la Iglesia, los temas de proteger. Ayer un obispo en Brasil ha estado amenazado. Habla también de la amenaza que sufren los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente. O sea, está de actualidad total. Bueno, vamos a esperar a ver la película para no desvelar de lo que habla la película. Vicente, en vuestro caso, quería haceros la misma pregunta, pero hay una científica que habla también y dice, la ciencia tiene mucho que decir sobre esto, pero no puede hacerlo sola. Necesitábamos que alguien nos ayudara. El Papa dio un impulso a la ciencia, ayudó mucho a que este mensaje llegara a todos. En mi caso, en vuestro caso, lo que yo quería preguntarle y quería preguntar también a César es qué impulso ha dado al mundo de la empresa y al mundo de la política. ¿Os ha llegado esta carta? ¿Os ha interpelado? Sí. Tienes micrófono. Perdón. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar en esta sala tan impresionante esta tarde. Gracias, Sandra, por las preguntas. Bueno, la verdad es que en muy pocos minutos habéis dicho un montón de cosas. Yo tomaba nota de algunas de las cosas que habéis dicho, pero voy a tratar de ceñirme a lo que me preguntas muy brevemente. Hago una alusión a la película para añadir. Me ha gustado mucho lo del material comunicativo que ha mencionado Marta. Yo añadiría lo del material comunicativo, la calidez del mensaje. Yo creo que esto expresa también probablemente la extraordinaria personalidad del Papa Francisco y yo creo que esa calidad se revela
en todos los momentos de la película y no digo más. La carta es una historia y ahí me paro. Luego, en la pregunta sobre la ciencia y la política y la evocación. Es verdad, lo recordaba Marta, yo he vuelto a releer muy rápidamente la Laudato Si, que es muy impresionante, sobre todo cuando la lees después de bastante tiempo de haberla leído, cuando la relees. Ese recorrido, por ejemplo, de los papas, que si no recuerdo mal es Juan XXIII, Pablo VI, Pablo II y León XIII primero y luego Benedicto XVI. Pero hay una cosa que a mí me gusta mucho, estamos en la Fundación Pablo VI. Pablo VI, el término que entrecomilla es que hay una explotación inconsiderada. Y esa expresión de inconsiderada creo que tiene mucho que ver porque es un poco el reverso de la carta. La carta es un ejercicio, una vez más, de reflexión. Es pararse y pensar cómo va el mundo, en qué circunstancias se halla, cuáles son los grandes problemas, los grandes ejes y las respuestas que se pueden ofrecer desde la visión de la Iglesia y de su doctrina, de su magisterio. Para mí, la carta es, en cuanto a evocación, el humanismo climático. Es una llamada hacia un humanismo que tiene un rostro climático. Y yo creo que eso es extraordinariamente interesante. En términos, digamos, seguramente del magisterio de la Iglesia, no me atrevo a decirlo delante del secretario general de la Confederación Europea de Conferencias Episcopales, pero sería ecologismo integral, ¿no? Esa idea de que hay una ecología humana y una ecología climática. En los políticos, se lo dejo a César, pero yo que he tenido algún alto cargo, quiero decir que los políticos necesitan sentir la presión de las cosas importantes. Y creo que los ciudadanos todos y los grupos de interés y los grupos que tienen que tener voz necesitan dar contenido a los problemas, explicarlos, abordarlos luego de manera pedagógica y que se articulen en las sociedades de distintos vectores y lleguen a los ciudadanos para resolverlos. La ciencia. Y el documento de la Carta no es un documento científico, no lo pretende, es un documento, una reflexión moral sobre un tema que tiene también un componente y una base científica indiscutible. Yo no voy a entrar en la discusión de si negacionistas o no negacionistas, porque parto de la base de que, a mi juicio, no hay ninguna duda al respecto de que las bases y los fundamentos científicos del problema están más que puestos en evidencia y lo que hay que hacer es correr y correr mucho para resolver los múltiples desafíos que plantea Ucrania y la guerra de Ucrania. Yo creo que la guerra de Ucrania ha planteado dos temas. Uno, de sustitución de unas fuentes de otras en un contexto de emergencia, desde la perspectiva del establecimiento de las fuentes de energía que teníamos en Europa y que, sobre todo, circulaban en el ámbito geopolítico, en el contexto de la cuenca atlántica, por simplificar. Y había que dar una respuesta inmediata con una voz única europea a esa interdicción por razones políticas y por la amenaza al orden internacional que ha supuesto la agresión al territorio de Ucrania en materia energética. Rusia es un gigante energético, proveía a Europa de las principales fuentes energéticas, petróleo, gas, carbón y también en la cadena de valor de la energía nuclear y por consiguiente había que dar una respuesta. Se está dando y se está dando, a mi juicio, adecuadamente por primera vez de una manera articulada y con voz única europea. Pero el tema de fondo es la descarbonización. Entonces, la transición no puede ser mera sustitución de fuentes de combustibles fósiles, sino acelerada transición, ya llevamos demasiado tiempo, hacia un nuevo escenario energético de tecnologías limpias. Y ese es mi planteamiento. Gracias, Vicente. Os voy a pedir un poco más de brevedad en las intervenciones porque tenemos muchos temas y poco tiempo, porque entiendo que muchas de las personas que están aquí les resulta interesante el coloquio, pero lo que queremos también es ver la película. César, por alusiones, voy contigo. Hablábamos de cómo os había interpelado la carta y hablaba Vicente de que esto es algo de todos. Pero mi pregunta es, porque hasta ahora la lucha climática, o así es como se percibe, está muy politizada. Mi pregunta es, ¿hay un ecologismo de derechas y de izquierdas? ¿Por qué hay esa ideologización de la lucha contra el cambio climático cuando es algo de bien común?
Bueno, en primer lugar, se me escucha bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Gracias. Bueno, es que estoy fuera porque aquí hay diferencia horaria y ya estamos aquí fuera del recinto de la COP en el salón. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación por invitarme a participar en este interesantísimo coloquio. Efectivamente, parece, cuando se ven los medios de comunicación y cuando se ve el debate político, que hay en estos momentos una tendencia a que determinados grupos políticos levanten la bandera del ecologismo. Decía Vicente algo muy interesante, y es que la clase política muchas veces, los grupos políticos se mueven cuando sienten la presión de la sociedad con temas concretos. Y el tema que nos ocupa, que es el cambio climático, que es la salud de la casa común, es algo que empieza a preocupar cada vez más a los ciudadanos y en particular a los españoles, porque hasta hace muy poco tiempo veíamos en los telediarios, en los medios de comunicación, acontecimientos climáticos en otros lugares del mundo, pero parecía que esos temas y esos acontecimientos nunca iban a llegar a nuestro país. Hoy, por desgracia, vemos enormes periodos de sequía, estamos viendo también las danas en el levante español que están afectando a una parte importante de nuestro territorio, de tal manera que vemos que las cosas que antes solamente veíamos en los medios de comunicación, pues ahora está en nuestro país. La Laudato Si es una encíclica que cuando la relees, pasado ya 7 años, y te ubicas en la COP27 en 2022 en Egipto, te estremece. Y te estremece porque lo que forma parte de esta COP como elemento principal, que es la adaptación al cambio climático, que es analizar a los países que son más vulnerables y que están sufriendo los acontecimientos climáticos, ver cómo las personas en distintos países que no son desarrollados y que no son occidentales están sufriendo las consecuencias del cambio climático, pues te das cuenta que la Laudato Si fue un anticipo 7 años antes de la necesidad de que todos los ciudadanos del mundo, vivamos donde vivamos, estemos llamados a un encuentro y a un diálogo para buscar soluciones al calentamiento global y al cambio climático, porque con independencia de dónde se emiten los gases de efecto invernadero, con independencia de dónde se contamine en el mundo, hoy, más que nunca, los riesgos y las amenazas y las consecuencias son globales. De tal manera que podemos decir que esta película, a buen seguro, va a ser ese encuentro y ese diálogo de los seres humanos, de las personas, del hombre, en todos los rincones del mundo para buscar una solución a un problema que es global. Y la verdad es que es estremecedor, insisto, ver cómo 7 años después un texto como es la encíclica Laudato Si está de máxima actualidad en la COP27 aquí en Egipto. César, después repreguntaré porque nos interesa mucho saber si en realidad en la COP27 se está avanzando algo, porque, por ejemplo, los jóvenes, digamos, no tienen mucha confianza en estas cumbres internacionales. Manuel, como hay muy poco tiempo, yo quería hacerte una pregunta clave que decía muy bien Vicente. En este momento, claro, estamos en un momento de crisis climática, pero hay otro problema que es la crisis energética. Vosotros en Comece habéis sacado un documento en el que justamente lo que estáis pidiendo es que las instituciones, llamando a la responsabilidad de los ciudadanos para un consumo responsable, precisamente, para que esta crisis energética no la sufran los más pobres. De nuevo, los más pobres, que son los mismos que están sufriendo las consecuencias de la crisis climática. Manuel, ¿cómo te ha interpelado a ti la carta? Muy brevemente. Y segundo, ¿qué está haciendo Comece en este sentido? Bueno, pues, a ver, la carta, la película, yo creo que hay que agradecer al movimiento Laudato Si, a los demás que han ayudado, porque realmente es una película que transmite un mensaje, que es el mensaje de la carta encíclica Laudato Si. Es el mensaje fundamental a una conversión ecológica. Es una llamada que hace el Papa en esta encíclica a una conversión ecológica. Y en esta encíclica los mensajes son bastante claros. Papa, repetimos mucho esa frase de escuchar
el grito de los pobres y el grito de la tierra. Y lo que nos está diciendo el Papa es que estos dos gritos van juntos. El grito, la encíclica Laudato Si no es una encíclica de ecología, es una encíclica de ecología integral. Une estas dos cosas, la crisis ecológica y la crisis social. Y después yo creo que hay otro mensaje importante en la encíclica Laudato Si, que es que todo está interconectado. Y todos estos mensajes, la conversión ecológica como la interconexión, como las migraciones también dependen del cambio climático, esto está muy claro, por ejemplo, en la película. Pues todo esto también se transmite a través de esta película, y yo creo que esto es lo importante, que es como volver a reiterar el mensaje fundamental de la encíclica Laudato Si. Por otro lado, yo soy secretario general de la Comisión de Conferencia Episcopales de la Unión Europea y tengo que dar un testimonio que a mí me parece importante, y es que la encíclica Laudato Si ha sido leída mucho aquí en las instituciones europeas, y también por personas de distintas ideologías, de distintos partidos, y no creyentes también. O sea, es una encíclica que ha impactado, que ha tenido mucho efecto, porque trata un tema que es un tema fundamental con el que nos enfrentamos todos, que es que tenemos que cuidar de nuestra casa común. Por tanto, todo esto. Entonces, tú me preguntabas acerca de la crisis energética. Es verdad, estamos viviendo ahora, es un tema fundamental que ya se empezó a ver antes del verano y ahora se está viendo mucho con el acercarse del invierno, que en Europa vamos a tener dificultades para la energía. Y como Comecé hemos publicado una declaración que es del secretariado de Comecé, pidiendo esta solidaridad entre los países europeos y el garantizar un acceso justo a la energía. Pero lo que tenemos que tener cuidado, y aquí yo termino, es que esto del problema energético no tiene que quitarnos o quitar nuestra vista del objetivo final, que es cuidar de nuestra casa común. Pueden haber dificultades, pueden haber problemas, quizás esa meta que nos habíamos puesto de llegar a la neutralidad climática en 2050, pues quizás no se pueda llegar en ese año. Pero no tenemos que perder de vista esto, que un cambio es necesario, una transformación es necesaria, si queremos tener un mundo para las futuras generaciones que sea sostenible y viable. Este cambio que es necesario, nos dices que no podemos, digamos, perder de vista el objetivo, que es al final, bueno, pues si hay un deterioro del planeta, las crisis coyunturales nos dan igual, ¿no? O sea, si no hay recursos, pues no podemos, digamos, pasar estas crisis cíclicas que al final esperemos que lo de la guerra de Ucrania acabe cuanto antes. Y yo me pregunto, cuando se habla de transformación energética, ¿esa transformación energética sirve para esa transición a energías limpias? ¿Sirve para que todo el mundo tenga, digamos, la luz en su casa, para que las empresas funcionen? ¿Eso cómo se va a hacer? ¿Cómo va a impactar en las empresas que tienen menos recursos? Y por otra parte, se nos llama a un cambio de modelo económico, un modelo económico basado más en el ahorro y en la responsabilidad. ¿Pero estamos dispuestos a eso? Bueno, son dos preguntas centrales. Muy breve. La eficiencia energética y el ahorro energético son dos elementos centrales de cualquier política energética. En momentos de escasez y en momentos de abundancia. Siempre hay que tenerlo presente. Yo creo que también es un deber ético, pero además es bueno para la estabilidad económica y para la paz social y para el propio funcionamiento del sector energético. Y sobre la transición, yo creo que en momentos como el actual, además con un carácter que esta guerra, que no es occidental solo, sino que tiene una dimensión internacional, es una guerra de contenido bastante energético en lo geopolítico, yo creo que, como habéis dicho antes, no nos debe hacer olvidar la urgencia de la transición energética. Yo sí que creo que estamos en condiciones de cubrir
los objetivos de descarbonización previstos. Incluso me parece que deberíamos acelerarlos, anticiparlos. Hay posibilidades. Hoy, y soy consciente de lo que el Papa en su magisterio explica en la carta, en el Laudato Si, sobre la tecnología y la innovación, haciendo algunas llamadas de atención a que no se desvíen de sus objetivos, pero creo que hoy la innovación tecnológica, la innovación social, la innovación energética permite que la producción y consumo sea mucho más climática, mucho menos intensa en combustibles fósiles de lo que ha sido tradicionalmente en las últimas décadas, y aunque todavía el balance energético está presidido por una presencia muy amplia y fuerte de los combustibles fósiles, hay una capacidad de crecimiento extraordinaria. Es si queréis, un tecnicismo en este coloquio, pero desde la demanda, y hoy la energía convive con otros sectores y con otras tecnologías, y hay una capacidad enorme de alentar ese crecimiento y de avanzar en los principios que hemos dicho, de eficiencia energética, de circularidad en toda la cadena de valor del sector y de energías y tecnologías limpias que hoy crecen a gran velocidad y económicamente son también más competitivas de lo que muchas veces se quiere expresar. César, te adelantaba antes una de las preguntas. Hay una, digamos, sobre todo desde los jóvenes, hay una percepción de que en las cumbres no se hace nada, ¿no? ¿Por qué crees que sucede eso? Hay una imagen que me viene a la cabeza, demoledora, que ha salido estos días, de el gasto en combustible que suponía para que los líderes internacionales llegaran a esta cumbre. ¿Qué se puede hacer para mejorar esta imagen de las cumbres y para que la ciudadanía, la humanidad global, piense que esto sirve para algo? Bueno, las cumbres efectivamente tienen un gasto económico y además tienen un gasto desde el punto de vista estético de la gente que se desplaza a estar en estas cumbres, ¿no? Pero si no estuviésemos aquí, no estaríamos preocupándonos de un problema tan importante como el cambio climático. De tal manera, yo creo que es positivo y es bueno que este tipo de cumbres se celebren y que además sean lo que son, que es la mesa en la que se pueden sentar todos los países del mundo. No solamente los países desarrollados, sería muy fácil, en el G7, en el G20, se reúnen y acuerdan determinadas cuestiones, pero es que este es un problema de todos. Y lo que permite precisamente este tipo de cumbres es que países remotos, pequeños, grandes, medianos, absolutamente la inmensa mayoría de países estén convocados y estén invitados a la mesa para poder hablar, para poder dialogar y para poder encontrar puntos de encuentro. No siempre son fáciles, pero para avanzar en una emergencia, la emergencia climática, que nos tenemos que tomar muy en serio. Lo que nos dicen los informes en estos momentos es que en 2030 no solamente vamos a reducir, sino que vamos a aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. Y que cada vez es más grande la brecha entre los compromisos que adquirimos como país, no solamente España, sino el conjunto de los países que forman parte de esta cumbre. La brecha es más grande respecto a los compromisos, respecto a lo que realmente estamos reduciendo las emisiones. Por lo tanto, yo creo que es muy necesario que todos los años tengamos una foto y todos los años redoblemos esfuerzos y compromisos para poder luchar contra el cambio climático. Precisamente esta mañana he tenido la oportunidad de estar reunido con jóvenes de distintas organizaciones no gubernamentales que están presentes aquí en la COP. Ellos denunciaban que hay un problema, y es el problema de la información, el problema de la concienciación, el problema de que la gente no tiene conocimiento de lo que ocurre en estas cumbres y muchas veces incluso no tiene conocimiento del por qué hay que luchar contra el cambio climático. Les explicaba que, a los españoles, les explicaba que lo que ocurre en el Sahel, por ejemplo, lo que ocurre en el norte de África, va a afectarnos a nosotros como país. Y que hoy la emisión de gases de efecto invernadero, con independencia del lugar donde se emitan en el mundo, al final tienen una repercusión en todo el planeta. Por ejemplo, si hay sequía en los países del centro de África, vamos a tener problemas migratorios porque va a haber hambrunas, cosechas fallidas, va a haber también problemas en los puertos, incluso algunas ciudades pueden llegar a desaparecer con el crecimiento del nivel del mar. Y eso va a generar una presión demográfica en el Mediterráneo que nos va a afectar a nosotros en Europa. Un hecho puntual que sirve como ejemplo para darnos cuenta de que hoy las amenazas y los riesgos no tienen por qué estar solo dentro de nuestras fronteras y que el cambio climático es un problema global que precisa de acción local, es decir, de que cada uno de nosotros hagamos todo cuanto está en nuestras manos. Naciones Unidas hoy dice
que cerca del 55% de las posibilidades de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero está en la transición hacia energías renovables. Pero más del 40%, cerca del 45% de esas oportunidades está en la forma en la que diseñamos, en la forma en la que producimos, fabricamos, consumimos, la forma en la que explotamos la tierra. Es decir, nosotros en nuestro día a día con nuestros hábitos podemos también hacer mucho para evitar el calentamiento global y reducir nuestra huella y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso es tan importante esta película y por eso es tan importante la encíclica Laudato Si, porque es muy importante trasladar información a la sociedad, es muy importante concienciar y es muy importante hacer pedagogía en el conjunto de la sociedad. Muchas gracias, César. Vamos a ir finalizando. Simplemente quería que Marta en 30 segundos me explicara qué han hecho los jóvenes en Roma con el evento Economía de Francisco, que está llamando precisamente eso, ¿no?, a un cambio en el modelo económico desde los más jóvenes. Sí, muy breve, Marta. Súper que estamos breve, fuera. que en 30 segundos es casi ni un tuit. No, recordar lo que ha dicho también Manuel Barrios, ha contado perfectamente los mensajes de la Laudato Si, pero el esencial es la conversión ecológica también, y ese cambio tiene que ir en el corazón. Y esto los jóvenes lo entienden muy bien. El otro día, de hecho, un joven me decía, es que se hace una COP y se cogen cientos de aviones para pedirnos que vayamos en bici. Los jóvenes lo cuentan así. El Papa también lo dice en la película, dice precisamente de los movimientos populares, a los que él llama poetas sociales, y de los jóvenes es de donde viene el cambio. Y uno de esos cambios, efectivamente, fue el encuentro que ha habido en Asís en septiembre de The Economy of Francesco, que es un movimiento en el que se vinculan esos nuevos jóvenes emprendedores. ¿Por qué? Porque los jóvenes, no solo los de la economía de Francisco, sino los de Movimiento Laudato Si, los de las campañas de CITSE, de Manos Unidas, de todas las organizaciones católicas, los jóvenes lo entienden muy bien, pero los jóvenes se frustran mucho cuando ven que en las COP no hay avances. Entonces, yo creo que esta película, una de las voces que habla es una joven de 13 años de India. Y a mí me ha impactado mucho y yo creo que a los que vayan a verla ahora les pasará. Os pido simplemente que os recordéis la imagen cuando la veáis. A la chiquilla se le quita el sueño con las imágenes que le vienen del cambio climático. Entonces tenemos que ser más responsables para, por un lado, sensibilizar a los jóvenes a través de todas las campañas, campamentos sostenibles, todo lo que hacemos, pero por otro lado darles una opción, porque no se pueden quedar sin esperanza. Y el mensaje desde la Iglesia siempre va a ser un mensaje de esperanza. Pues lo dejamos aquí y os dejamos con esta carta, que espero que para vosotros sea también al final un mensaje de esperanza. Gracias a todos por estar. Gracias.